Conoce las estrategias de Satanás para destruir a los siervos de Dios y a la iglesia. Estos son testimonios de pastores que antes fueron agentes de Satanás. Los agentes de Satanás son aquellos que lo representan, cuyo principal trabajo para él es hacer caer a los pastores y a los miembros nacidos de nuevo en pecados, para que sean accesibles a sus influencias y así evitar el avance de la iglesia, usando también a los miembros no convertidos para actuar como cizañas, ya que el que está en pecados ocultos es un instrumento fácil de Satanás, en chismes, murmuraciones, divisiones, aún infiltrándose ellos mismos a las iglesias y así poder ocupar altos cargos y hacer perderlas con falsas doctrinas. A los satanistas agentes del diablo no les importa pasar algunos años en institutos bíblicos, con tal de ingresar a tomar cargos en una iglesia, y así poder destruirla desde adentro, ya que al lograrlo, ellos así reciben poder y riquezas del maligno. Por eso se ve tantos pastores a los cuales llamamos apóstatas, pero somos tan inocentes que no nos damos cuenta que nunca fueron de nosotros, ya que con ese propósito entraron a la iglesia, y debido a eso es importante pedir a Dios la visión espiritual para descubrir a los agentes infiltrados del enemigo. Uno que es verdaderamente de Cristo nunca va a causar divisiones, ni dirá chismes, pues el temor de Jehová está en él, que le hace temblar de solo pensarlo, y solo de estos tiembla el diablo, pues tienen la autoridad de Dios ya que representan a Cristo, y las puertas del infierno no pueden contra ellos. Y como Satanás no se puede acercar a los verdaderos hijos de Dios, por el fuego que está en ellos, usa a sus agentes para hacerlos caer en pecado. Pero el creyente solo estará firme si pone su confianza al 100% en el Señor y así nunca va a caer, ya que Él es su protección y es Él quien avergüenza a sus enemigos. Porque no es con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Porque si andas en santidad, no hay diablo ni agente satánico que te pueda tocar, porque estás revestido con el Espíritu de Dios. Ahora veamos qué nos dice el pastor Jonás sobre esto, en su testimonio. Yo representaba al diablo. Los representantes son agentes de Lucifer. Ellos son los que reciben instrucciones directamente de Lucifer. Entre estos representantes de Lucifer, incluso hay falsos servidores de Dios. Se esconden bajo la piel de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Se reconocen solamente por sus acciones. Que el Espíritu Santo nos ayude a descubrir a todos estos agentes de Satanás disfrazados de servidores de Dios. Me hago responsable de todo lo que estoy diciendo. No tengo miedo, porque sé que el testimonio que doy, yo no lo doy para mi gloria. La estoy dando para la gloria de aquel que me ha librado, y esta persona es Jesús. Él mismo me protegerá. Mi Biblia me dice, si Dios es por mí, ¿quién contra mí? Pelearán contra mí, pero nunca me vencerán, porque Dios siempre estará conmigo para salvarme. Amén. Misiones contra las iglesias. Al ser un siervo de Satanás, trabajé incluso en las iglesias. La iglesia es la parte visible del ejército de Jesucristo, por lo que tuve que hacer todo lo posible para que la iglesia se haga inofensiva. Satanás nos dio asignaciones para la iglesia. 1. La primera misión fue el encargarnos de hacer a los cristianos ignorantes de la palabra de Dios. Lucifer nos dijo, cuando los cristianos son ignorantes de la palabra, son débiles en la fe. La Biblia nos dice en Romanos 10:17, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y Lucifer nos había dicho, si los hijos de Dios están en la palabra, evitarán fácilmente mis trampas. Si usted no permanece en la palabra de Dios, será difícil para usted evitar las trampas de Lucifer. Y la Biblia dice en el Salmo 119:105, la palabra de Dios es una lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Y el segundo mandamiento de Lucifer dice, no se permita a los cristianos leer la Biblia, pero que lean periódicos, novelas y libros religiosos. Hay personas que no tienen una Biblia, pero cuando se entra en sus casas se encuentran una gran cantidad de libros. Despertar, Torre del Vigía. ¿Sabes de dónde vienen estos libros? Si usted tiene libros como Torre del Vigía, Despertar de los Testigos de Jehová, hay que llevarlos a la iglesia para orar por usted y luego quémalas. Es satánica. Esta secta de los Testigos de Jehová no son una iglesia de Jesucristo. La primera señal para reconocer una iglesia de Satanás es cualquier iglesia que niega la divinidad de Jesús. El diablo mismo reconoce que Jesús es Dios. A los Testigos de Jehová les guste o no, Jesús es Dios y Él sigue siendo Dios. Amén. 2. La segunda misión es crear la sensación de pesadez en el momento de las ofrendas y diezmos. Esto se relaciona con el tercer y cuarto mandamientos de Satanás. En el tercer mandato Lucifer dijo, digan a los cristianos que Dios el Padre no necesita los diezmos y las ofrendas,
que son los pastores que roban de ello. El cuarto mandamiento: mantengan a los cristianos pobres, diciéndoles que no den diezmos y ofrendas, por lo que incluso el diablo sabe el secreto de la bendición. La Biblia nos dice en Proverbios 3, 9 y 10, honra a Jehová con tus bienes, y con las primicias de todos tus frutos, y así tus graneros se llenarán con abundancia. 3. La tercera misión es bloquear los proyectos de la iglesia infiltrándose los brujos entre los líderes existentes. Tenga mucho cuidado en la elección de los líderes. Es necesario que se haga de acuerdo a la voluntad de Dios. 4. La cuarta misión era desorientar en la adoración y la alabanza, y dirigirlas hacia Lucifer. Para tener éxito fácilmente aquí hemos manipulado a las personas que tocan el teclado e instrumentos y a los cantantes. Hay personas que cantan, pero que no tienen vida de oración. Eso es muy peligroso. Hay personas que cantan para ser admiradas, y que no tienen una vida en santidad. Te voy a decir cómo se procede en las iglesias. El diablo es capaz de aprovechar cualquier oportunidad que se presente para hacer el mal. Escúchame con atención. Entiende que es realmente necesario y esencial que nuestro Dios pueda golpear con la ceguera a todos nuestros enemigos, para que no sean capaces de vernos, ni ver nuestras casas, nuestros proyectos, nuestros hijos, y todo lo que es nuestro, cuando vienen a atacarnos. También habíamos dicho que debemos trabajar seriamente en las iglesias, y debemos hacer todo lo posible para hundir a los cristianos en un sueño espiritual, y para eso realizó un plan de 7 puntos de acción. 1. Combatir o negar la manifestación del Espíritu Santo. 2. Hacer todo a nuestro alcance para reforzar el poder del mal. 3. Hacer todo lo posible para introducir la homosexualidad en el mundo en el plano horizontal y vertical. 4. Hacer todo lo posible para convertir la Biblia en una dirección equivocada. 5. Influir en el mundo de los negocios. 6. Hacer todo para detener la ofrenda y el sacrificio diario. 7. Hacer todo lo posible para introducir la competencia así como la moda en la iglesia. Lucifer nos dijo: los cristianos se han convertido en poderosos debido a su fe firme en este hombre. Entonces tenemos que hacer todo para debilitarlos, porque una vez que son débiles en la fe, no pueden complacer a su Dios, de acuerdo con lo que se dice en Hebreos 11, 6, que sin fe es imposible agradar al Señor. Él nos dio sus 10 mandamientos. Cuando somos hijos de Dios y estamos en una buena relación o en perfecta comunión con Dios, nos da sus armas, las armas espirituales. Con estas armas, podemos descender incluso en el mundo de Satanás para derribar las prisiones de Lucifer y recuperar todo lo que Lucifer ha escondido en ese mundo. Pero para hacer una buena guerra espiritual, debemos poner primero a un lado todas las armas carnales. Hay gente que le gusta luchar contra los brujos con insultos. No es debido a los insultos que el brujo tendrá miedo de ti, no por tu estatus social que los brujos tendrán miedo de vosotros. Los brujos tendrán miedo si solo dejas todas las armas carnales y tomas las armas espirituales, armas que el Espíritu Santo nos da. Ahora lo que dijo el hermano Emmanuel Amos en su testimonio, con respecto a su trabajo contra la Iglesia de Dios. Cuando era agente de Satanás, como Satanás lucha contra los cristianos, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6, 12. La lucha contra los cristianos. Tras la orden de Lucifer para luchar contra los cristianos, nos hemos reunido y hemos programado las siguientes formas de ataque. 1. Por causa de enfermedades. 2. Causar esterilidad. 3. Causar somnolencia o sueño en la iglesia. 4. Causando confusión en la iglesia. 5. Provocando la tibieza de la iglesia. 6. Hacer a los cristianos ignorantes de la palabra de Dios. 7. Por el mundo de la moda y la emulación o copia del mundo. 8. Atacar físicamente. Me gustaría explicar más. 2 formas, entre todos aquellos que son mencionados. Los ataques en el plano físico. Gracias a la televisión que me había sido dado, podía reconocer a los cristianos nacidos de nuevo. Nosotros no luchábamos con los hipócritas porque ya nos pertenecían. Solíamos enviar nuestras chicas jóvenes primordialmente en las iglesias grandes. En la iglesia masticaban chicle, hacen gritar a un niño. Se hacía todo lo que podía distraer a la gente de escuchar la palabra de Dios. Ellos también podrían decidir entrar en lo espiritual y empujar a las personas a un sueño del cuerpo durante la predicación. En cuanto veían que alguien estaba escuchando la prédica con atención, lo esperaban a la salida de la iglesia. Tan pronto como esta persona salía de la iglesia, una de nuestras chicas la saludaba e incluso le daba un regalo.
siendo algo que siempre quiso la persona, pareciendo muy agradable. Ella hacía todo lo que podía, hasta que la persona, antes de ser consciente, había olvidado acerca de lo que había aprendido en la iglesia. Pero si fuese un verdadero cristiano, una de las chicas se apresuraba después de la reunión para saludarlo, demostrándole el deseo de conocer su casa, con el pretexto de que recién había llegado y que no conocía a muchos cristianos. Es llevarlo a casa. Ella se apresura a comprar plátanos y el cristiano lo toma por un gesto de amor fraternal. Ella continúa sus visitas hasta que alcanza a apagar la luz de Cristo en la vida del cristiano. Entonces deja de ir. En las iglesias y comunidades vivas, el trabajo principal consistía en desalentar a los cristianos para leer y estudiar la palabra de Dios. Y así los cristianos eran ignorantes de su autoridad y de las promesas de Dios. En lugares donde tenían lugar las cruzadas evangelísticas, estas chicas fueron enviadas a provocar desacuerdos y disputas. Como se reconocen a los cristianos? El cristiano nacido de nuevo, no se reconoce por el hecho de que lleva una Biblia o por el número de reuniones a las que asistió. Es reconocido en el mundo espiritual por la luz que brilla como un candelabro muy brillante en su corazón, o como un círculo de luz alrededor de su cabeza, o como un muro de fuego a su alrededor. Cuando un cristiano se mueve, vemos ángeles caminar con él, uno a su derecha, otro a su izquierda y otro detrás. Por eso, es imposible acercarse a él. La única manera de poder apagarlo es empujar al cristiano a caer en pecado, que abra una puerta a través del cual podamos entrar. Cuando un cristiano conduce un auto y queremos hacerle daño, vemos que no va solo en el coche. Siempre hay un ángel a su lado. Oh, si los cristianos sabrían solamente lo que Dios tiene reservado para ellos, no jugarían con el pecado o vivirían de forma despreocupada. Los ataques que realizan, para que los cristianos sean descarriados. Como presidente designado por Lucifer, estaba enviando a estas chicas jóvenes en iglesias y comunidades vivas. Estas chicas estaban bien vestidas. Después de la predicación, tenían la costumbre de ir al llamado y acercarse al podio, afirmando haber recibido a Cristo y pidiendo oración. Al final de la reunión o el servicio, se quedaban allí, esperando al predicador que, por supuesto, estaba muy contento de tener estos nuevos conversos. Estos supuestos convertidos incluso podían seguir al predicador a su casa. Si este predicador no tiene el espíritu de discernimiento, eso causa que caiga en el pecado de fornicación o adulterio. Esto sucedía en el momento donde la admiraba con lujuria. Se debe asegurar que cayó en este pecado, hasta que finalmente el Espíritu de Dios se apaga en él. Entonces ella podría dejarlo, habiendo cumplido su misión. En este punto en mi historia, me gustaría decirle el caso de un pastor, que era de mucho mal en el mundo espiritual. Este hombre es conocido como un hombre de Dios. Cuando fue a orar de rodillas, hubo confusión entre nuestras filas. Por lo tanto enviamos a estas chicas a él. A este hombre incluso acordaron darle de comer, pero se negó a dejarse caer en pecado. Hicieron todo lo que pudieron, pero nunca tuvieron éxito. Como resultado, estas chicas fueron asesinadas debido a su fracaso. Entonces, transformado como una mujer, fui a verlo y, por toda clase de palabras y acciones, he intentado seducirlo, pero era inflexible. Era demasiado para mí y decidí matarlo físicamente. Un día, este pastor fue al mercado de la calle Oduekpe. Lo vi, y cuando se inclinó a pagar ciertos productos, por el poder de mi voluntad, hice desviar un camión lleno de bidones de aceite para penetrar el mercado donde estaba este hombre. El camión golpeó con fuerza un poste de alta tensión y cayó en el mercado, matando a muchas personas. Pero este pastor escapó de la muerte. ¿Cómo se salvó? Fue un milagro. Otro día lo vi caminando en la dirección de la ciudad de Nkpor. Otra vez, por mi voluntad, lancé contra él para matarlo. Un camión cargado con ñames, pasando por la carretera. El camión fue directo a la calle del cementerio nuevo, matando a muchas personas. Pero este pastor se salvó otra vez. Después de este segundo intento, nos dimos por vencidos. Aún está vivo, aún cristiano. El diablo puede decidir destruir su alma, pensando que puede matarlo, pero no podrá siempre. Y estas cosas han pasado a muchos cristianos sin que ellos lo sepan, pero su Dios los ha guardado siempre. El problema es que el diablo no se rinde. Siempre piensa que él puede tener éxito, pero nunca tiene éxito. Mientras el cristiano camine en el amor de Dios y permanezca en él, y si así lo hacen no se dejarán enredar en los asuntos de esta vida, el diablo puede nunca tener éxito, independientemente de lo violento de sus esfuerzos. Solo el incrédulo está a su merced. La opresión de los cristianos ocurre más a menudo en el nivel de los sueños. Un cristiano puede ver las cosas siguientes en sus sueños. 1. Un miembro muerto de su familia que viene a visitarlo. 2.
Seres humanos disfrazados persiguiéndole. 3. Con un compañero de nado en un río. 4. Un amigo o un compañero que le trae comida y le pide que coma. 5. Una mujer soltera teniendo relaciones sexuales, o incluso una mujer casada teniendo relaciones sexuales con un hombre. Si no se aborda este problema inmediatamente, a veces conduce a la esterilidad, ya sea una mujer embarazada si se ve teniendo relaciones sexuales con un hombre. Si esto no se resuelve de inmediato, esto puede conducir a un aborto involuntario. Si un cristiano ve esas cosas en sus sueños, no debe eludir este problema con un movimiento de la mano. En su despertar, debe examinarse él, o ella, y confesar todo pecado conocido a Dios, para atar los demonios, pidiendo a Dios restaurar todo lo que ha sido dañado. Esto es muy importante. La persona debe buscar también el consejo de un cristiano maduro lleno del Espíritu Santo y a mayores en la fe.